Un corazón dividido entre Varsovia y la Ciudad de México. El mundo del deporte en Polonia está conmocionado. Mi hija ha abandonado Polonia. Una joven y excepcionalmente talentosa jugadora de voleibol, por quien las mejores universidades polacas se peleaban con becas y que contaba con el respaldo de patrocinadores como Nike, ha anunciado que se traslada a México para terminar la preparatoria. Al principio, no podía creer lo que oía. Ella era considerada el futuro del voleibol polaco. Pero, ¿por qué eligió la bandera de franjas verdes, blancas y rojas, con su águila y su serpiente? Como madre polaca, hace un año temblaba de rabia. Ahora, un año después, estoy lista para abrir mi corazón y contar toda la historia. Ahora entiendo a mi hija, lo que realmente sucedió. Esta es mi impactante historia. Mi nombre es Kasia, vivo en Varsovia. Mi hija traicionó a Polonia. A las 7 de la tarde, me senté con una cerveza Żywiec bien fría en la sala de nuestra casa en el distrito de Praga, en Varsovia, pensando en las palabras que mi hija Maja había dicho unas horas antes. Palabras que sacudieron mi mundo entero. Mamá, me mudo a México para la preparatoria. En ese momento, no podía creer lo que escuchaba. Sobre la mesa estaba la carta de admisión con una beca completa de la Universidad de Varsovia, junto con las incesantes llamadas de la Universidad Jagiellonica y la Universidad de Gdansk. Mi hija, aclamada como el futuro del voleibol femenino polaco, estaba a punto de renunciar a todo por México. Lo siento, mamá, pero esta es mi elección. Sentí como si los 17 años de la vida de mi hija, que había cultivado con todo mi esmero, hubieran sido negados en un instante. Mi nombre es Kasia, 45 años, exjugadora de voleibol, ahora profesora de educación física en una preparatoria en Varsovia. Esa noche, por primera vez, sentí que mi vocación como madre polaca estaba en entredicho. Honestamente, me sentí traicionada, porque mi hija había renunciado al tesoro más preciado del que me enorgullecía, el deporte polaco. Ha pasado un año desde que mi hija se fue. Esta mañana miré su habitación vacía. En la pared todavía cuelga el uniforme del equipo juvenil polaco, cubierto por una fina capa de polvo. Ese uniforme fue una vez el orgullo de nuestra familia. Pero anoche, vi la final del Campeonato de Voleibol Escolar de México en YouTube y lloré. Vi a mi hija jugando bajo el nombre de Sofía, con el número 19, para una escuela de talentos deportivos en la Ciudad de México. Hablaba con sus compañeras en español, comía tacos al pastor con deleite y se inclinaba ante los fanáticos después de la victoria. En esa imagen vi una felicidad en mi hija que nunca antes había presenciado. Ahora contaré la historia del último año. Un viaje doloroso, pero finalmente hermoso. Para mí, una madre polaca que intenta entender por qué su hija eligió México. Pero primero, debo contar dónde empezó todo. Cómo conocí a mi esposo mexicano y por qué intenté criar a Maja como una polaca al 100%. Al principio, realmente no entendía nada. Éramos una familia polaca de clase media normal. Teníamos una casa con un pequeño jardín en un barrio tranquilo de Praga, una zona con buenas escuelas y segura. Y lo más importante, Maja era completamente polaca, nacida y criada en Polonia. Por supuesto, sabía que su padre era mexicano, pero eso era solo un dato. Crié a Maja como una verdadera polaca. El idioma de comunicación era solo el polaco. La cultura que le enseñé era la cultura polaca, y le inculqué valores polacos. Creía que era lo mejor para su futuro. Maja comenzó a jugar voleibol a los 7 años. La inscribí en un club deportivo comunitario cercano, sin muchas expectativas. Pero el primer día, el entrenador me llamó. Señora Kasia, su hija es muy especial. Nunca he visto un talento así. Desde ese día, mi vida giró en torno a Maja. Despertar a las 5 de la mañana para el entrenamiento matutino, después de la escuela las prácticas en el club y los fines de semana. Los viajes a los torneos. Fue agotador, pero estaba muy feliz. Ver a Maja crecer lo era todo para mí. A los 13 años, fue seleccionada para el equipo de Varsovia. A los 15, para la Selección Nacional Juvenil de Polonia. El canal TVP Sport hizo un reportaje especial sobre la nueva estrella emergente e incluso recibió una oferta de patrocinio de Nike. Todo era perfecto, pero ese día todo se derrumbó. Quiero jugar voleibol en México. Al principio pensé que estaba bromeando, pero la mirada de Maja era muy seria. Ya se había puesto en contacto con una escuela de talentos deportivos en México.
¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Mamá, no entenderías por lo que he pasado. Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. ¿Qué era lo que no entendía? Toda la historia comenzó hace 21 años. En ese entonces, yo era la colocadora principal del equipo de voleibol de la Universidad de Varsovia y estaba a punto de graduarme, considerando una carrera profesional. Un día, un amigo me recomendó un delicioso restaurante en el barrio de Hollywood. Casia, ¿alguna vez has probado la auténtica comida mexicana? Es un mundo completamente diferente. Sinceramente, no esperaba mucho, pero por curiosidad fui. Era un lugar pequeño con un letrero que decía El Sazón de Jalisco. Tan pronto como entré, un aroma fragante y rico a pozole llenó mis fosas nasales. Buenas tardes, dijo un hombre detrás del mostrador, saludándome con una sonrisa radiante. Era alto, usaba lentes y tenía un aire muy intelectual. ¿Es su primera vez aquí? Le recomiendo que pruebe nuestro pozole especial. ¿Pozole especial?, dije vacilante. Él sonrió. No se preocupe, le prepararé un tazón sin picante. Esa fue la primera vez que conocí a Javier, mi esposo. Era un estudiante de posgrado en cine y trabajaba a tiempo parcial en la pozolería para pagar sus estudios. El plato que me sirvieron era un tazón de pozole humeante con trozos de carne tierna y guarniciones frescas. Mi mano tembló un poco mientras tomaba la primera cucharada, pero tan pronto como el sabor tocó mi boca, quedé asombrada. Un sabor profundo, complejo, pero armonioso. Era realmente delicioso. ¿Qué tal está? Increíble. Desde ese día, fui a ese lugar 3 veces por semana. Aunque decía que iba por el pozole, en realidad era para ver a Javier. Un día, él inició la conversación. Eres jugadora de voleibol, ¿verdad? Vi el partido de la Universidad de Varsovia. Tu remate es realmente impresionante. Y así nos hicimos más cercanos. Javier me contó que él también había jugado voleibol en la escuela en México. Nuestro tema en común del voleibol nos unió rápidamente. El voleibol mexicano es muy diferente al polaco. Se centra más en el juego en equipo y en una defensa sólida. Qué interesante, me gustaría verlo. Javier me mostró videos de partidos de la selección femenina de México. El estilo de juego era completamente diferente. Mientras que Polonia apostaba por la potencia y la habilidad individual, México se basaba en el sistema y una defensa tenaz. 6 meses después, éramos pareja. A pesar de nuestras diferencias culturales, pensé que superaríamos todo. Javier hablaba muy bien polaco y se adaptó rápidamente a la cultura polaca. Pero cuando llegó el momento de casarnos, surgió nuestro primer conflicto. Casia, vamos a México. Quiero que conozcas a mis padres. ¿Conocer a tus padres en México? En México, antes de casarse, la costumbre es que ambas familias se conozcan. Es la tradición. A regañadientes, acepté y subí a un avión con destino a México. El vuelo de casi 14 horas fue agotador, pero al ver la cara feliz de Javier, lo soporté. En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sus padres nos esperaban. Bienvenida, hija. Casia, la madre de Javier, me abrazó con fuerza. Aunque su polaco no era muy bueno, pude sentir su sinceridad. Estuve en México una semana y vi muchas cosas. Los mercados bulliciosos, las ruinas antiguas, los templos sagrados, los viajes al campo para comer chiles en nogada. Todo era nuevo y extraño. Pero la familia de Javier fue muy amable conmigo, especialmente su madre. Nunca olvidaré el mole poblano que cocinó. Para casarte con mi hijo, tienes que amar el mole, bromeó. Al principio, el sabor intenso me abrumó, pero extrañamente pedí una segunda porción. De vuelta en Polonia, celebramos una pequeña boda. Javier, después de graduarse, comenzó a trabajar en la industria de los medios, y yo me convertí en profesora de educación física en una preparatoria. Todo iba bien. Creía que con amor, todas las diferencias culturales podían superarse. Pero cuando supe que estaba embarazada, aparecieron las primeras preocupaciones. ¿Qué identidad tendría nuestro hijo, polaca o mexicana? Javier se rió y dijo, ¿por qué no ambas? Podemos criarla combinando lo mejor de ambas culturas. Pero yo no estaba segura. Para tener éxito en Polonia, creía que nuestra hija debía ser completamente polaca, así que tomé una decisión. La criaríamos como una verdadera polaca. Cuando Maja nació, insistí en que su nombre fuera completamente polaco. ¿Qué tal si le ponemos también un nombre mexicano?, sugirió Javier con cautela, pero negué con la cabeza. En Polonia, no necesita un nombre mexicano,
solo causará problemas. Javier pareció decepcionado, but finalmente aceptó. Más tarde supe que Javier, en silencio, le había dado un nombre mexicano en su corazón, Sofía. Maja creció hermosa. Su cabello no era rubio como el mío, sino negro azabache, ligeramente ondulado, con ojos grandes y redondos y una nariz alta. Era una niña mestiza muy bonita. ¡Ay, qué belleza de ángel! De grande será modelo, solían decir los vecinos, pero sentía que esa atención era una carga. No quería criarla como una niña especial, sino como una niña polaca normal. La envié a un jardín de niños a los 3 años. Por supuesto, un jardín de niños de habla polaca. Podemos enseñarle español en casa. Saber 2 idiomas es una gran ventaja, sugirió Javier, pero me opuse. Ya es difícil hablar polaco perfectamente. ¿Por qué complicar las cosas? El español puede aprenderlo más tarde. A veces, Javier le hablaba a Maja en español, pero cuando lo miraba, cambiaba inmediatamente al polaco. A los 5 años, Maja preguntó por primera vez sobre su doble identidad. Mamá, ¿por qué mi cabello no es rubio como el de Ania? Porque tu papá tiene el cabello negro, mi amor. ¿Por qué papá no es como los otros papás? Me detuve un momento, pero respondí con calma. Todos somos diferentes, cariño, pero todos somos polacos por igual. Maja asintió, pero no parecía entender del todo. A los 7 años, llegó el momento decisivo. En un club deportivo comunitario cercano, abrieron una clase de voleibol para niños. Mamá, tú también jugabas voleibol, ¿verdad? Quiero probar. El primer día que Maja entró al gimnasio, sus ojos se iluminaron al ver la pelota de voleibol. Cuando el entrenador le enseñó los movimientos básicos, pudo repetirlos desde el primer intento. Increíble, es un genio. ¿Hay algún atleta en la familia? Bueno, yo jugaba voleibol en la universidad. Ah, ya veo. Pero esto no se explica solo por los genes. Es un talento real. Desde ese día, comenzó la vida de voleibol de Maja. Entrenaba todos los días y competía los fines de semana. Se desarrolló a una velocidad asombrosa. A los 10 años, recibió el premio a la jugadora más valiosa del club. En la ceremonia de premiación, Maja dijo: «Amo a mi mamá y a mi papá, y también a mis abuelos paternos y maternos». Los padres de Javier habían venido desde México para conocer a su nieta por primera vez. «Mi Sofi, mi niña, qué buena eres», dijo la abuela en español, confundiendo a Maja. «Sofía, ¿quién es Sofía?» «Tú eres Sofía, mi amor, es tu nombre mexicano». Maja me miró sorprendida. Rápidamente intenté explicar. «La abuela solo quiere llamarte así, no te preocupes». Pero desde ese día, Maja a menudo murmuraba para sí misma frente al espejo: «Sofía, ¿quién soy realmente?». Mirando hacia atrás, quizás la confusión de identidad de Maja comenzó en ese momento. Cuando entró a la secundaria, la situación se complicó más. «Oye, Maja, ¿tú qué eres? ¿Polaca o mexicana?», preguntó un amigo el primer día durante el almuerzo. Maja, con cara de confusión, respondió: «Soy pologaveiste». «No, o sea, tu origen». Mitad y mitad». Los otros niños se echaron a reír. Quizás sin mala intención, pero Maja se veía muy triste. Esa noche me preguntó: «Mamá, ¿quién soy realmente?». «Eres Maja, y eso es lo más importante. Pero en la escuela todos me preguntan de dónde soy. Les dices que de Varsovia». «No, preguntan por mis ancestros, de dónde vienen». Suspiré. «Tu padre es de México y yo nací aquí, pero lo más importante es que eres polaca». Maja no parecía satisfecha, pero no preguntó más. En la escuela, el estatus de Maja no estaba claro. Para los niños polacos, era la mestiza mexicana. Para otros niños mestizos, parecía demasiado polaca. Afortunadamente, en el equipo de voleibol fue aceptada. El remate de Maja es increíble. Sus compañeras reconocieron su talento, y eso levantó su espíritu. Pero los pequeños incidentes continuaron. Una vez, fuimos a un restaurante mexicano. La mesera le habló a Maja en español. «Lo siento, solo hablo polaco». «Oh, disculpa, niña, pensé que eras mexicana. Eres mestiza, ¿verdad? ¿Quieres tu pozole con chile extra?». «No, gracias». La mesera pareció sorprendida. ¿Una mexicana que no come picante? De camino a casa, Maja preguntó: «Mamá, ¿soy rara? Soy mexicana pero no hablo español y no me gusta la comida picante». «No eres rara, mi amor. Simplemente fuiste criada como polaca». «Pero tampoco soy 100% polaca».
Esas palabras me dejaron sin habla. En octavo grado, ocurrió un incidente decisivo. Era la final del campeonato regional y desde las gradas del equipo contrario se escucharon gritos extraños. Cuidado con la mexicanita esa, ahí viene su remate. Todo el gimnasio quedó en silencio. El árbitro los amonestó, pero para entonces el espíritu de Maja ya estaba roto. Normalmente anotaba no menos de 30 puntos, pero ese día solo anotó 10. Después del partido, Maja rompió a llorar en el coche. ¿Por qué me tratan así? Solo quiero jugar voleibol. Porque en el mundo hay gente estúpida que no sabe nada. No les hagas caso. ¿Cómo no voy a hacerles caso? Donde quiera que voy, soy una extraña, tanto entre los polacos como entre los mexicanos. Esa noche tuve una conversación seria con Javier. Maja está sufriendo por su doble identidad. Te lo dije, teníamos que enseñarle sobre la cultura mexicana. Tenía que haber un equilibrio. ¿Y eso importa ahora? Claro que importa. Maja también es mexicana. Para tener éxito en Polonia. ¿Qué éxito si nuestra hija no es feliz? Por primera vez, Javier me levantó la voz. Parecía que todas sus emociones reprimidas habían estallado. Unos días después, Javier sugirió, este verano vayamos de vacaciones a México. Maja también quiere ver a sus abuelos, pero tiene el campamento de voleibol de verano. Solo una semana. Maja también necesita un descanso. A regañadientes, acepté, sin saber que esta decisión lo cambiaría todo. Antes de contar sobre el viaje a México, debo hablar de cómo Maja se convirtió en la estrella emergente del voleibol polaco. A los 14 años, como estudiante de noveno grado, ya estaba en el radar de los ojeadores de muchas universidades. Con una altura de 1.75 m, una capacidad de salto increíble y una sensación innata para el balón, todo era perfecto. Señora Casia, Maja es muy especial. Su nivel ya ha superado la preparatoria, dijo el entrenador de la escuela. Que una estudiante de noveno grado se convirtiera en la jugadora clave fue la primera vez en la historia de la escuela. En su primera temporada, Maja promedió 22 puntos por partido. Un periódico local publicó un artículo titulado El prodigio del voleibol de Praga, y los ojeadores universitarios comenzaron a acudir a nuestra escuela. La Universidad Jagiellonica mostró interés. Hubo contactos de la Universidad de Gdansk y la Universidad de Varsovia quería firmar un precontrato. Me sentí en la cima del mundo. El sueño que yo no pude realizar estaba a punto de hacerse realidad con mi hija, o eso pensaba. A los 15 años ocurrió un evento aún más trascendental, una llamada de la Federación Polaca de Voleibol. Queremos invitar a Maja Nowakowska a las pruebas para la selección nacional juvenil. No podía creerlo. Normalmente, las atletas en este equipo tienen 17 o 18 años. Maja fue invitada con solo 15. El día de las pruebas, fuimos al centro de entrenamiento. 60 de las mejores atletas del país estaban reunidas allí, y entre ellas, Maja destacaba. ¿Quién es esa chica? Es increíblemente buena. Mira ese ángulo de remate. Increíble. Las otras atletas también estaban asombradas por la habilidad de Maja. Después de una semana de pruebas, se anunciaron los resultados. Maja Nowakowska había sido seleccionada, era la más joven de las 18 atletas elegidas, y además tenía un lugar en el equipo titular como opuesta. En el avión de regreso, Maja dijo, «Mamá, es como un sueño. Te lo mereces, mi amor. Y esto es solo el principio». En ese momento, los ojos de Maja realmente brillaban. Todavía recuerdo vívidamente la imagen de ella, de pie con orgullo en el uniforme con la bandera polaca. El primer torneo internacional tuvo lugar en Italia. Maja estaba nerviosa, pero jugó de manera sobresaliente, anotando 18 puntos contra Alemania y 21 contra Francia. Además, recibió el premio a la mejor jugadora joven del torneo. El futuro de Polonia parece muy brillante, dijo el comentarista de Polsat Sport. Maja se convirtió en una estrella nacional de la noche a la mañana. Cuando regresó a la escuela, el ambiente había cambiado por completo. Mientras caminaba por el pasillo, la gente susurraba, «Ahí va la jugadora de la selección nacional, tengo que pedirle un autógrafo». Maja estaba a la vez desconcertada y feliz. Finalmente, fue reconocida como una estrella del voleibol, no solo como la chica de origen mexicano. Llegó una oferta de contrato de patrocinio para atletas jóvenes de Nike. Aunque la cantidad no era grande, el significado simbólico era inmenso. Nowakowska, el futuro del voleibol femenino polaco,
dijo el representante de Nike al firmar el contrato. Lloré mientras veía a Maja posar para las fotos. Mi hija se había convertido en una verdadera representante de Polonia. Pero ese momento de gloria no duró mucho. El COVID-19 lo cambió todo. Los torneos fueron cancelados, los entrenamientos suspendidos. Maja se vio obligada a pasar todo su tiempo en casa. Al principio, todo era soportable. Pasábamos tiempo juntos como familia o ella entrenaba sola en el jardín, pero gradualmente el ambiente comenzó a cambiar. Todo es culpa de ese virus chino, todo es un desastre, dijo un estudiante en una clase en línea. Otro agregó, sí, todo es culpa de los asiáticos. La cara de Maja en la pantalla se endureció. El profesor intervino, pero su corazón ya estaba herido. Algo similar, pero dirigido a los mexicanos, comenzó a suceder. Debido al aumento de las tensiones políticas, los crímenes de odio contra personas de origen latinoamericano aumentaron. Un día, Javier tuvo un incidente desagradable de camino a casa desde la tienda. «Regrésate a tu país, maldito mexicano», le gritó alguien y lo empujó. Afortunadamente, no resultó gravemente herido, pero su espíritu se derrumbó. Cuando Maja se enteró, preguntó, «Papá, ¿qué hicimos mal?» «No hicimos nada malo, mi amor. El problema está en los ignorantes». Pero la cara de Maja permaneció sombría. Unos días después, ocurrió un incidente aún más impactante. En el Instagram de Maja comenzaron a aparecer comentarios ofensivos. «Polaca falsa, regrésate a México. ¿Representante de Polonia? ¡Qué ridículo!». Maja arrojó su teléfono y cerró de un portazo la puerta de su habitación. «¿Por qué me tratan así? Yo nací aquí». Esa noche, por primera vez, Maja dijo, «Mamá, quiero saber cómo es México». En el segundo año de la pandemia, la situación empeoró. Las escuelas reabrieron, pero el ambiente ya no era el mismo. Las miradas furtivas detrás de las mascarillas la apuñalaban. «Oye, ponte bien la mascarilla, no nos vayas a contagiar», le gritó alguien a Maja en el pasillo. Maja fingió no oír, pero vi cómo apretaba los puños. Los entrenamientos de voleibol se reanudaron, pero el entusiasmo de antes había desaparecido. En el equipo también aparecieron pequeñas fisuras. «Maja, ¿estás bien?», preguntó Ewa, la capitana. Solían ser mejores amigas, pero últimamente se habían distanciado. «Estoy bien. Es que mis padres me dijeron que no me juntara mucho con mexicanos. Lo siento». Maja tenía una expresión de shock. Se sintió traicionada por su mejor amiga. Algo así no sucedió solo una o dos veces. No la invitaban a las fiestas del equipo, y las conversaciones en el vestuario a menudo se silenciaban cuando ella entraba. Eran solo compañeras en la cancha. Fuera de ella, era una extraña. Un día ocurrió un incidente grave. Era un partido contra un rival tradicional. Tan pronto como Maja salió a la cancha, desde las gradas de los fanáticos rivales se escucharon gritos. «¡México! ¡México! ¡México! ¡México!». El partido fue interrumpido. El director de nuestra escuela tomó el micrófono y pidió respeto, pero el ambiente ya estaba arruinado. Ese día, Maja jugó el peor partido de su vida. Saques que no pasaban la red, remates que se iban fuera. Parecía que su espíritu estaba roto. En el tercer set, Maja se acercó al entrenador y dijo, «No puedo jugar más. Por favor, sáqueme». Era la primera vez que ella misma pedía salir de la cancha. Después del partido, tan pronto como subimos al coche, Maja rompió a llorar desconsoladamente. «Mamá, no puedo soportarlo más. No puedo soportar el voleibol, representar a Polonia. Esto es solo una mala racha. Pasará pronto». «No, mamá, no lo entiendes. No sabes lo doloroso que es cada día. No soy polaca, al menos no a los ojos de los demás». Esa noche, Maja se quitó el uniforme de la selección juvenil polaca y lo guardó en el fondo de su armario. A la mañana siguiente, vi una escena impactante. Maja estaba absorta viendo algo en su computadora portátil. Era un partido de la Liga Nacional de Voleibol de México. «¿Qué estás viendo?». «Voleibol femenino mexicano, la Liga Nacional». «¿Y por qué ves eso?». «Solo por curiosidad». Las jugadoras en la pantalla quizás no eran tan potentes, pero mostraban una defensa increíble. Y lo más impresionante era su espíritu de equipo. La forma en que se abrazaban y se animaban mutuamente mostraba un vínculo fuerte. «¡Wow! ¡Qué genial! Esa jugadora no es alta, pero su técnica es muy buena». Los ojos de Maja se iluminaron.
Era una expresión llena de vida que no había visto en mucho tiempo. Unos días después, Javier dijo: «La abuela está muy enferma. Este verano vayamos a México». Normalmente me habría opuesto, pero al ver el estado de Maja, sentí que necesitábamos un cambio. «Está bien, vamos». Maja, sorprendida, preguntó: «¿En serio? ¿Vamos a ir a México?» «Sí, solo por unas semanas». «¡Qué padre! Veremos voleibol mexicano por primera vez, ¿verdad?». Mostró tanta expectación. Un día antes de partir, Maja practicaba saludos en español. «Hola, me llamo Maja». Javier sonrió y le enseñó: «También puedes decir Sofía. Es tu nombre mexicano». «Sofía. Suena raro, pero quizás me guste». En ese momento, no sabía que ese nombre cambiaría la vida de Maja para siempre. En el aeropuerto, Maja preguntó: «Mamá, ¿en México la gente me mirará raro?». «No lo sé, mi amor. Tendremos que ir y ver». Mientras veía el avión despegar, sentía ansiedad. ¿Y si México también hería a Maja? Pero a veces, el lugar que nos hiere también puede ser el lugar que nos cura. Durante las largas horas de vuelo sobre el Atlántico, Maja vio videos de voleibol mexicano. Ya se había aprendido los nombres de muchas jugadoras mexicanas, como Andrea Rangel, Samantha Bricio y Jocelyn Urías. «Mamá, el estilo de juego mexicano es increíble. Puede que no tengan mucha potencia, pero su técnica es de clase mundial». Ver a Maja hablar de nuevo sobre voleibol con tanta pasión me provocó sentimientos encontrados. Parecía que intentaba encontrar en el voleibol mexicano algo que el voleibol polaco no podía darle. Cuando llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los padres de Javier nos esperaban. «Ay, mi Sofi del alma, qué grande estás». La abuela abrazó a Maja con fuerza. Maja parecía un poco tímida, pero en su rostro había una expresión de alivio. «Hola, abuela», saludó Maja con un acento extraño. Aunque no podía hablar español, parecía que sus corazones se entendían. La abuela le dijo algo a Javier y él tradujo: «Dice que te ha extrañado todo este tiempo, que eres su orgullo». De camino a su apartamento en Coyoacán, Maja miraba con curiosidad por la ventana. Los coloridos edificios de apartamentos, los letreros en español, los carritos de tacos al pastor en cada esquina. Todo era nuevo y extraño. «Mamá, aquí todos se parecen a papá. Es raro, pero en el buen sentido». Cuando llegamos a casa, todos los parientes estaban reunidos. Primos, tías, tíos, todos recibieron a Maja calurosamente. «Wow, Sofi, qué guapa. Oye, dicen que eres súper buena en el voleibol. ¡Qué padre!». Al principio, Javier tuvo que traducir todo, pero pronto el ambiente se relajó. Especialmente Valeria, una prima de la misma edad que Maja, la cuidó muy bien. «Oye, Sofi, escuché que eres una crack en el voleibol». «Yo también jugaba en la escuela», dijo Valeria en un poco de inglés, así que la comunicación no fue un problema. «¿En serio?». «Yo también estoy en el equipo de la escuela». Rápidamente se hicieron amigas. Para la cena, la abuela había preparado mole poblano y flautas. «Sofi, ¿puedes comer picante?», tradujo Javier. Maja negó con la cabeza. «No estoy acostumbrada». «No pasa nada. Poco a poco te acostumbrarás». La abuela le preparó amablemente otros platos no picantes. Esta consideración conmovió a Maja. Después de la cena, Valeria sugirió: «Sofi, ¿quieres venir a ver el gimnasio de mi escuela? El equipo de voleibol está entrenando». «¿De verdad? Claro que me encantaría». Los ojos de Maja se iluminaron. Al día siguiente, fuimos a una escuela de talentos deportivos para mujeres en la Ciudad de México. Aunque eran vacaciones de verano, el club de voleibol entrenaba duro. «¡Wow! Tenemos una visita de Polonia. ¡Qué alta!». Las jugadoras mexicanas miraron a Maja con curiosidad. La entrenadora se acercó a nosotros. «He oído que eres una jugadora de la selección juvenil de Polonia. Es un gran honor para nosotros». Valeria ayudó a traducir. «Sí, gracias. Si no te importa, ¿te gustaría probar entrenar con nosotras? Sería una buena experiencia para mis chicas». Maja me miró, con los ojos llenos de súplica. «¿Puedo, mamá?». «Claro que sí, mi amor. Ve y diviértete». Maja tomó prestado un uniforme de entrenamiento y corrió a la cancha. Al principio parecía un poco incómoda, ya que tanto el idioma como el estilo de juego eran diferentes. Pero tan pronto como la pelota comenzó a volar sobre la red, todo se volvió natural. La terminología del voleibol es un lenguaje universal. Lo que me sorprendió fue cómo las jugadoras mexicanas la aceptaron. Cuando Maja hacía un buen remate, todas corrían y chocaban las manos con ella. Y cuando cometía un error,
se escuchaban gritos de ánimo. No pasa nada, venga, otra vez. Maja sonreía feliz. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Después del entrenamiento, todas se sentaron en círculo en el suelo del gimnasio y comenzaron a hablar. Oye, Sophie, ¿en qué se diferencia el voleibol polaco del mexicano?, preguntó una chica. Valeria tradujo. Maja pensó un momento y respondió. En Polonia se le da más importancia a la habilidad individual. Aquí, ustedes tienen un espíritu de equipo increíble. Estoy muy impresionada. ¿Y qué estilo de juego te gusta más? La verdad, siempre he soñado con jugar en un equipo como este. Estas palabras dejaron a todas en silencio. La capitana se levantó, se acercó y abrazó a Maja. Sophie, si quieres jugar con nosotras, siempre serás bienvenida. Somos un equipo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Maja. Cuando salimos del gimnasio, Maja dijo, Mamá, aquí no necesito ser especial. ¿A qué te refieres? En Polonia siempre tengo que demostrar que soy polaca, que tengo derecho a pertenecer. Aquí siento que me aceptan tal como soy. Esa noche, Maja intercambió números de contacto con las chicas del club de voleibol mexicano. Los mensajes en polaco y español entrecortado que intercambiaban me dieron una sensación extraña. La semana pasó volando. Un día antes de nuestra partida, las chicas del club de voleibol organizaron una pequeña fiesta de despedida para ella. Sophie, tienes que volver. Cuando regreses a Polonia, escríbenos. Maja lloró. Es la primera vez que me siento tan aceptada. Muchas gracias a todas. En el coche, de camino al aeropuerto, Maja dijo, Mamá, quiero jugar voleibol en México. Mi corazón se encogió, pero su mirada era demasiado seria para ignorarla. De vuelta en Polonia, Maja había cambiado por completo. Se levantaba temprano todos los días para ver los partidos de la Liga Nacional de México y comenzó a aprender español. En la pared de su habitación aparecieron carteles de jugadoras de voleibol mexicanas. ¿Vas a entrenar en la escuela? Sí, voy, pero mamá, no me gusta. Todos me ven solo como una rival. Y era cierto. El deporte en las preparatorias polacas es una competencia feroz por un lugar en la universidad. El rendimiento individual es más importante que el espíritu de equipo. En septiembre, cuando comenzó el nuevo año escolar, Maja seguía siendo una jugadora clave del equipo, pero algo había cambiado. La llama que una vez ardía en sus ojos se había apagado. Un día, llegó una noticia impactante. Maja había rechazado la convocatoria para el campamento de entrenamiento de la selección nacional. El entrenador me llamó. Me informaron que Maja no participará en la concentración de otoño del equipo juvenil. ¿Por qué? Hija, ¿por qué hiciste eso? Mamá, ya no quiero representar a Polonia. ¿Qué dices? Te has esforzado tanto. Tú te has esforzado, mamá. Yo solo quería hacerte feliz. Esas palabras me dolieron. Pero es tu futuro. Necesitas ir a la universidad. En México también hay universidades. ¿Qué? Y entonces, Maja me mostró su computadora portátil. En la pantalla había información sobre el voleibol en las universidades mexicanas. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey. Había muchos equipos fuertes allí. No hablas español. ¿Qué vas a hacer allí? Aprenderé. Ya he empezado. Solo entonces supe que Maja estudiaba español en línea todas las noches. En octubre, ocurrió un punto de inflexión. Llegó un correo electrónico de la Federación de Voleibol Escolar de México. Era de la entrenadora de una escuela de talentos deportivos en la Ciudad de México. Estamos muy interesados en la atleta Maja Novakovska. Si es posible, nos gustaría invitarla a mudarse para estudiar y jugar voleibol en nuestra escuela. Al principio, pensé en ignorarlo. La oferta era demasiado absurda, pero Maja se enteró. Mamá, llegó una carta de la escuela de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? La entrenadora me la envió a mí también, y quiero ir. Imposible. La Universidad de Varsovia te está esperando. No voy a ir a la Universidad de Varsovia. Esa noche, tuvimos una gran discusión. Javier intentó mantenerse neutral, pero al final se puso del lado de Maja. ¿No es lo más importante que Maja sea feliz? ¿Felicidad? ¿Renunciar a su futuro es felicidad? El futuro no tiene un solo camino. En México también se puede tener éxito. Me sentí traicionada. Incluso mi propio esposo no estaba de mi lado. Unos días después, Maja dijo las palabras decisivas. Mamá, en México puedo ser solo una jugadora de voleibol, no la jugadora de voleibol de origen mexicano.
No supe qué responder. En noviembre, Maja vio la final del Campeonato Escolar de México en YouTube y lloró. ¿Qué pasa? Esa escuela llegó a las semifinales. Si yo hubiera estado allí, esa escena me partió el corazón. Realmente extrañaba a México. En diciembre, para Navidad, Javier sugirió, regalémosle a Maja un viaje a México por su cumpleaños. ¿Qué? Déjala ir un par de semanas a entrenar en esa escuela y luego que vuelva. Si después de eso no cambia de opinión, tendremos que dejarla ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de mucho pensar, acepté. Si no podía detenerla, que lo intentara por sí misma y tomara una decisión. Maja se alegró inmensamente. ¿En serio? ¿De verdad puedo ir por 2 semanas? Poco después, Maja voló sola a México. Que una chica de 16 años viajara sola era preocupante, pero la familia de su prima Valeria prometió cuidarla. Hacíamos videollamadas todos los días. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna dificultad? Para nada. Me estoy divirtiendo mucho. Maja en la pantalla se veía realmente feliz. Llevaba el uniforme deportivo de la escuela de la Ciudad de México, comía tortas con sus nuevos amigos mexicanos y bromeaba en un español entrecortado. Mamá, aquí siento que pertenezco. Soy parte del equipo. Pasaron las 2 semanas. Maja regresó con un aire muy seguro. Mamá, ya tomé mi decisión. Me voy a México. Ya no podía detenerla. La mirada de mi hija decía que esto era lo que realmente quería. Y en febrero llegó la oferta de beca completa de la Universidad de Varsovia. El entrenador del equipo de voleibol de la universidad vino personalmente a nuestra casa. Maja es la jugadora que estamos buscando. Le daremos una beca completa y las mejores condiciones. Maja escuchó cortésmente, pero en su rostro no había ninguna emoción. Gracias, necesito pensarlo. Después de que el entrenador se fue, estallé. ¿Entiendes la gran oportunidad que es esta? Lo entiendo, pero ya he decidido ir a México. Es la Universidad de Varsovia, la escuela donde estudió tu madre, con el mejor programa de voleibol de Polonia. Ese es tu sueño, mamá, no el mío. Esas palabras me dejaron en silencio. Sobre la mesa estaban la carta de admisión de la Universidad de Varsovia y los papeles de transferencia a la escuela de la Ciudad de México, como el cielo y la tierra. ¿Qué vas a hacer con un título de una escuela mexicana? Iré a la universidad en México y seguiré jugando voleibol. ¿Sabes cuánto pagan en la Liga Profesional Mexicana? Sé realista. El dinero no es lo más importante, pero es tu vida. Sí, mi vida, no la tuya, gritó Maja. Nunca la había visto así. Javier intentó intervenir, pero fue inútil. Cálmense los dos. Maja, todo lo que hago es por ti. ¿Por mí? ¿O por el sueño que tú no pudiste cumplir? Un silencio se apoderó de la habitación, porque Maja había dicho la verdad. ¿Realmente había pensado en Maja o en mí misma? Una semana de guerra fría continuó. Solo nos veíamos en la cena, pero no hablábamos. Una noche escuché sollozos desde la habitación de Maja. Dudé ante la puerta, pero finalmente llamé. Maya, ¿puedo pasar? Sí. Maja estaba sentada en la cama, mirando fotos con sus amigos mexicanos. Debe ser difícil para ti. Si me entendieras, no sería tan difícil. Tengo miedo de que te arrepientas después. Ya me estoy arrepintiendo. Cada día que paso en Polonia es un arrepentimiento. Y entonces, Maja me dio su diario. En él había frases escritas en una mezcla de polaco y español. Hoy en el entrenamiento me volvieron a llamar la mexicanita. El entrenador fingió no oír. ¿Hasta cuándo tendré que demostrar que soy polaca? Mi corazón se retorció de dolor. En México todo es diferente. Me aceptaron desde el principio. Todos me llaman Sofía. Salimos a comer juntos. Siento que realmente soy parte del equipo. Pero tú eres polaca, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué nadie me ve como polaca? No pude responder. Unos días después, llamó el consejero escolar. Señora Casia, escuché que Maja rechazó la Universidad de Varsovia. ¿Es cierto? Sí, todavía no ha decidido. Otras universidades también están interesadas en ella. La Jagiellonica Dansk. Gracias, lo pensaremos. Colgué el teléfono y suspiré. ¿Por qué rechazaba una oportunidad que cualquiera envidiaría? Esa noche, Javier dijo con voz seria, cariño, deja ir a Maja. ¿De verdad lo crees? En un lugar donde una persona no es feliz, nunca tendrá éxito. Vinimos a Polonia para tener una vida mejor, ¿no? Maja también está buscando su propia vida mejor. ¿Quieres decir una vida mejor
¿En México? Para Maja, quizás sí. En marzo, ya no podía posponer la decisión. La Universidad de Varsovia pedía una respuesta y la Escuela de la Ciudad de México necesitaba confirmación para la transferencia. Tuvimos una reunión familiar. Maja, pregunté por última vez, ¿realmente quieres ir a México? Sí, y no me arrepentiré. Si no voy, me arrepentiré toda mi vida. La mirada de Maja era firme. Entonces, hay una condición. Tienes que aprobar el examen de dominio del español al menos el nivel B2. Y en todas las vacaciones tienes que volver a casa. Lo prometo. Maja se acercó y me abrazó. Te amo, mamá. Gracias por entenderme. En realidad, no lo entendía. Simplemente decidí respetar la elección de mi hija. Unos días después, envié una educada carta de rechazo a la Universidad de Varsovia. La respuesta fue breve. Es una lástima. Le deseamos a Maja lo mejor en su futuro. Por otro lado, la Escuela de la Ciudad de México envió un mensaje de bienvenida. Estamos esperando a nuestra atleta Sofía. La ayudaremos a convertirse en la mejor jugadora. Ya no había vuelta atrás. Maja se iba a México. 25 de abril. Aeropuerto Chopin de Varsovia. El equipaje de Maja era menos de lo que pensaba. 2 maletas y una bolsa con su balón de voleibol. ¿Eso es todo lo que necesitas para 17 años de vida? He empacado todo lo necesario. Lo demás lo compraré en México. ¿Por qué el camino hacia el mostrador de facturación parecía tan corto? Pronto estuvimos en el control de seguridad. Los acompañantes no pueden pasar. Las palabras del oficial de seguridad me devolvieron a la realidad. Realmente estaba despidiendo a mi hija. Javier abrazó a Maja con fuerza. Hija, cuídate mucho. Si algo pasa, llámame de inmediato. Sí, papá. Te amo. Llegó mi turno. Abracé a Maja y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lo siento por haberte presionado tanto. No, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Solo que yo elegí un camino diferente. Sé feliz, ¿entiendes? Lo prometo. Vi a Maja pasar por el control de seguridad. Se dio la vuelta y me saludó con la mano. Esta escena era como la primera vez que fue a la escuela. De repente, Maja corrió de vuelta hacia mí. Mamá, casi lo olvido. Sacó una carta de su bolsillo y la puso en mi mano. Léela cuando el avión despegue. Y se fue corriendo de nuevo. Seguí su espalda hasta que desapareció. En el coche, de camino a casa, abrí la carta. Querida mamá, gracias por criarme durante estos 17 años. Mi decisión probablemente te ha entristecido mucho. Lo siento de verdad. Pero mamá, te amo más de lo que crees. Empecé a jugar voleibol porque quería ser como tú. Entrené duro para hacerte feliz. Nunca olvidaré tu cara de orgullo cuando me puse el uniforme de la selección polaca. Solo por eso ya valió la pena. Pero mamá, en Polonia sentía que me ahogaba. Cada día tenía que demostrar que pertenecía, que tenía derecho a estar aquí. Estaba demasiado cansada de eso. En México, por primera vez pude ser yo misma. Cuando la gente me llama Sofía, mi corazón extrañamente se siente en paz, como si hubiera encontrado una parte perdida de mí. Intentaste criarme como una polaca perfecta, ¿verdad? Porque creías que era lo mejor para mí. Lo entiendo. Pero mamá, no puedo ser una polaca perfecta, porque también soy mexicana. Aunque no me lo enseñaste, por mis venas corre sangre mexicana. Cuando probé por primera vez la auténtica comida mexicana, cuando la abuela me llamó su Sofi, cuando grité, venga, junto a mis amigas en México, algo encajó. No soy una traidora. Solo estoy tratando de estar completa. De que Maja, la polaca, y Sofía, la mexicana, puedan ser una. Creo que algún día entenderás por qué elegí este camino, por qué era tan importante para mí. Me esforzaré mucho en México. Prometo convertirme en una hija de la que te sentirás orgullosa. Solo que, quizás, no de la manera que habías imaginado. Te amo mucho. Tu Sofía. Rompí a llorar al leer la carta. Javier me rodeó los hombros con su brazo. Nuestra hija realmente ha crecido. De vuelta a casa, abrí la puerta de la habitación de Maja. En la habitación vacía, solo colgaba el uniforme de la selección juvenil polaca. Debajo había una nota. Mamá, lo dejaré aquí, porque esto también es una parte de mí. Pero a partir de ahora, intentaré llevar un uniforme diferente. Al día siguiente la vida normal parecía extraña. Me desperté y Maja no estaba. En la cena había un lugar vacío. ¿Cómo está Maja?, me preguntó una colega. Respondí evasivamente.
Se fue a estudiar a una muy buena escuela de voleibol en México. ¿Qué? ¿Por qué? Aquí las condiciones son mucho mejores. No tuve respuesta. Una semana después, llegó una videollamada de Maja. Mamá, estoy bien. Maja en la pantalla llevaba el uniforme de una preparatoria de la Ciudad de México. Parecía una estudiante de preparatoria mexicana normal. ¿Cómo va la escuela? Me estoy acostumbrando. Las clases son difíciles, pero mis amigos me ayudan. Detrás de ella se oía ruido. Sophie, déjanos saludar a tu mamá. Sus amigas mexicanas asomaron la cabeza a la cámara. Hola señora, Sophie está muy bien. En medio de las chicas risueñas, Maja sonreía radiante. Era una sonrisa genuina y relajada que rara vez le había visto en Polonia. Después de la llamada tuve sentimientos encontrados. Me alegraba verla feliz, pero al mismo tiempo lamentaba que nunca se hubiera visto así en Polonia. En octubre llegó una foto de Maja. Era una noticia sobre su participación en las pruebas para la selección juvenil de México. Aquí no miran tu pasaporte, solo miran tu habilidad. En noviembre llegó otra noticia. Mamá, entré en la lista final del equipo juvenil. ¡Puh! ¿Qué? No puedo creerlo. Solo lleva 3 meses en México. Felicidades, hija. Estoy muy orgullosa de ti. Fue la primera vez que la felicité desde el fondo de mi corazón. En diciembre, antes de Navidad, Maja vino a casa de vacaciones. La Maja que encontré en el aeropuerto había cambiado notablemente. Era más segura de sí misma, su rostro estaba más radiante y lo más importante, parecía muy en paz. Mamá, te extrañé mucho. Yo también. ¿No has adelgazado? El entrenamiento es duro, pero divertido. De camino a casa, Maja hablaba por teléfono en español. Aunque no era fluido, sonaba muy natural. ¿Ya hablas español? Lo uso todos los días, así que me acostumbré. En la cena, Maja usaba los cubiertos de manera diferente. ¿Ya comes comida mexicana? Sí, como muchas cosas, pero todavía no mucho picante. Noté muchos pequeños cambios, su forma natural de comer, su forma de saludar al estilo mexicano y de vez en cuando intercalaba algunas palabras en español en la conversación. Mamá, he cambiado mucho, ¿verdad? Sí, pero te ves muy feliz. Soy muy feliz. Como si por primera vez hubiera encontrado mi lugar. Esas palabras me hicieron pensar. ¿Acaso durante todo este tiempo no le había dado a mi hija un lugar real en la vida? Terminaron las 2 semanas de vacaciones. Llegó el día de regresar a México. Mamá, esta vez no llores, ¿eh? No lloraré, ya estoy acostumbrada. Pero volví a llorar. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de tristeza, sino de orgullo por el crecimiento de mi hija. Enero. Comenzó un nuevo año. El primer año nuevo sin Maja. Un día estaba viendo YouTube y me quedé en shock. Maja aparecía en un video titulado Campeonato Nacional de Voleibol Escolar de México. ¿Es una jugadora extranjera que vino a ayudar al equipo? Para nada. Es miembro oficial del equipo del Centro de Talentos de la Ciudad de México. La voz del comentarista estaba llena de elogios. Vi el video del partido. Maja se había convertido en una jugadora completamente diferente. Antes, jugaba principalmente de forma individual, pero ahora era una jugadora de equipo completa. El pase de Sofía era muy preciso. Había pasado de ser atacante a colocadora, de rematadora a directora del juego. Decidí leer los comentarios. Sofía es increíble. ¿No es mexicana? Su estilo de juego es completamente mexicano. Este año, el Centro de Talentos de la Ciudad de México definitivamente ganará. Sentí orgullo, pero al mismo tiempo un poco de amargura. En Polonia, era la atleta de origen mexicano. En México, se había convertido en la atleta Sofía. Unos días después, Maja me envió un video. Mamá, esto lo hizo el club de comunicación de la escuela. Era un documental de 10 minutos titulado Un día con Sofía. Despertar a las 6 de la mañana, entrenamiento matutino, ir a la escuela, almorzar con amigos, entrenamiento por la tarde, hacer la tarea. Era la vida normal de una estudiante de preparatoria mexicana, pero Sofía se había integrado perfectamente. En la entrevista, al principio no podía comer picante y no hablaba español, pero mis amigos fueron muy buenos y me enseñaron todo. Una amiga sentada a su lado intervino. Sofía es muy trabajadora, incluso nosotras nos sorprendimos. Ahora habla español con un poquito de acento chilango. La forma en que bromeaban juntas se veía muy natural.
¿Tu objetivo es entrar en la selección nacional? Sí, quiero representar a México, es mi sueño. Al ver este video pensé, ¿esta niña es realmente Maja o es Sofía? La respuesta era simple, era ambas. En febrero, llegó una noticia increíble. Mamá, fui seleccionada para el equipo oficial juvenil de México. ¿En serio? ¡Qué increíble, hija! En abril, será el Campeonato Juvenil Panamericano en Brasil. Felicidades, estoy muy orgullosa de ti. Esta vez fue 100% sincero. No importaba qué país representara. Lo más importante era que mi hija estaba cumpliendo su sueño. En marzo, comenzó el Campeonato Nacional de Voleibol Escolar de México. En Varsovia ya era muy tarde, pero vi la transmisión en vivo. El Centro de Talentos de la Ciudad de México había llegado a las semifinales. Su rival era un equipo fuerte de Guadalajara. El partido fue tenso y se fue a un quinto set. 24-24. Sofía al saque. Estaba muy tranquila. Las jugadoras mexicanas corrieron y rodearon a Sofía, animándola. Pero el marcador se empató de nuevo. Ahora era punto para partido para el rival. Después de un largo rally, Sofía hizo una colocación perfecta para la rematadora, y ella anotó. Y finalmente, el Centro de Talentos de la Ciudad de México ganó. Sofía se sentó en el suelo y lloró. Sus compañeras corrieron a abrazarla y también comenzaron a llorar. Sofi, eres increíble, lo logramos. La cámara se acercó a Sofía. Su rostro estaba empapado de sudor y lágrimas, pero era la cara más feliz que jamás había visto. En la entrevista posterior al partido, Sofía respondió en español: gracias a todas mis compañeras, sola no podría haberlo hecho. Esta es la fuerza del equipo. Fue la primera vez que la escuché hablar español con tanta fluidez. Sus palabras estaban llenas de emoción sincera. En la final, aunque perdieron por poco, el segundo lugar fue un resultado fantástico. Sofía recibió el premio a la mejor colocadora del torneo. Al ver la foto de la ceremonia de premiación, me emocioné profundamente. La imagen de Sofía sosteniendo el trofeo con la bandera mexicana detrás. Esa noche Javier dijo: Sofi se ve realmente feliz. Sí, quizás estuvimos equivocados todo este tiempo. No equivocados, simplemente había otro camino. En abril, finalmente fui a Brasil para ver a mi hija competir internacionalmente. En el avión pensé mucho. Recordé mis años universitarios, el shock de mudarme de una pequeña provincia a Varsovia. ¿Eres de Podlaquia? Allí solo hay campos de patatas, ¿no? Tienes acento de pueblo. Era un lugar glamoroso pero frío. Todos parecían ricos y a la moda, y yo era solo una chica de campo. En el club de voleibol también. Casia suena a nombre de granja. Juegas bien, pero tu forma de hablar. Solo el entrenador me reconoció. Casia, eres un diamante en bruto. Si te pulen, serás la mejor. Soporté solo por esas palabras. Entrenaba sola todas las noches, tratando de imitar a las chicas de Varsovia, cambiando mi forma de vestir. 2 años después, finalmente fui reconocida. Entré en el equipo titular. Me convertí en parte del equipo, pero a veces extrañaba mi hogar. Los pierogi de mi madre, la granja de mi padre, los vastos campos. Allí no tenía que esforzarme por ser alguien especial. Entonces, ¿por qué sometí a Maja a lo mismo? Quizás porque no quería que mi hija pasara por las mismas dificultades que yo. Pensé que si la criaba como una verdadera varsoviana desde el principio, todo estaría bien. Pero Maja, desde que nació, era una forastera en cierto modo, solo que yo no quería admitirlo. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo de conexión, le envié un mensaje a Maja. Ya voy para allá. Mucha suerte, hija. Tu mamá te está animando. Mamá, ¿de verdad vienes? ¡Qué emoción! Cuando llegué al gimnasio en Río de Janeiro, Maja me esperaba en el pasillo. Mamá. Maja, con el uniforme de la selección de México, corrió a abrazarme. La bandera de franjas verdes, blancas y rojas, el águila y la serpiente en su pecho, se veía radiante. ¿Cómo estás? Verte me da mucha más fuerza. Saludé a la entrenadora mexicana. ¿Usted es la mamá de Sofía? Mucho gusto. Sofía es una chica muy trabajadora. Se ha integrado al equipo muy rápido. Todos elogiaban a Sofía, no a Maja. El primer partido fue contra la selección de Brasil. Mientras estaba sentada en las gradas, un grupo de madres mexicanas se sentó a mi lado. Ah, usted es la mamá de Sofi. Tenemos muchas esperanzas puestas en ella. Es muy buena.
Personas completamente extrañas para mí animaban a mi hija. Esto nunca lo había experimentado en Polonia. Comenzó el partido. Sofía estaba en la alineación titular. Número 7, de México, Sofía Nowakowska. Cuando el anunciador dijo su nombre, desde las gradas estallaron los aplausos. «Sofi, venga». Sofi saludó con la mano. Se veía muy natural y cómoda. El partido fue intenso. Las colocaciones de Sofía eran precisas y la selección de México se movía como una máquina bien engrasada. Y otro punto tras la colocación de Sofía. La voz del comentarista estaba llena de orgullo. Lo que más me impresionó fue el liderazgo de Sofía. Constantemente animaba a sus compañeras y, durante los tiempos muertos, participaba activamente dando su opinión en español. «Chavas, vamos a intentar un ataque rápido, ¿va?». Su español no era perfecto, pero se entendían de maravilla. Ganaron 3-1. Sofía tuvo el mayor número de asistencias. Después del partido, las madres mexicanas me invitaron a comer algo. «Tome, esto es para usted, mamá de Sofi. Nuestra Sofi es la mejor». Esta calidez me hizo llorar. Esto no existía en Polonia. Por la noche, pasamos un tiempo a solas con Maja. «¿Qué tal, mamá? ¿Viste el partido? Ya no eres la misma, ¿verdad? Ya no estoy sola». «¿A qué te refieres?». En Polonia, sentía la presión de tener que jugar bien. Si cometía un error, la gente me criticaba. «Ah, claro, porque tiene origen mexicano. Siempre tenía que demostrar algo». Maja guardó silencio un momento y continuó. «Aquí, solo soy parte del equipo. Si cometo un error, no pasa nada, porque todas me ayudarán». Solo entonces entendí lo que es un verdadero equipo. Me conmoví profundamente. «Lo siento por haberte presionado. No es tu culpa, mamá. Supongo que a ti también te enseñaron así, ¿no? Que para tener éxito en Polonia hay que ser perfecto». «Así es. He vivido así toda mi vida. Pero mamá, he encontrado un lugar donde no necesito ser perfecta. Un lugar donde me aceptan tal como soy». Esa noche no pude dormir en la habitación del hotel. Acababa de darme cuenta de lo estrecha que había sido mi visión del mundo. Había establecido un único estándar de éxito y se lo había impuesto a mi hija. Pero Sofía, ella había encontrado su propio camino. Había encontrado una felicidad que yo nunca había esperado. En las semifinales jugaron contra Estados Unidos, un equipo fuerte, pero México luchó hasta el final. Después de un partido tenso de 5 sets, finalmente perdieron, pero Sofía hizo todo lo que pudo. Después del partido, la entrenadora del equipo de Estados Unidos se acercó a ella y le dijo: «Eres una colocadora excelente. México tiene una gran jugadora». En el partido por el tercer puesto, ganaron y obtuvieron la medalla de bronce. En ese momento, Sofía abrazó a sus compañeras y lloró. «Gracias a todas, las quiero mucho». En la ceremonia de premiación, se izó la bandera mexicana. Sofía se puso la mano en el corazón y escuchó el himno nacional. Aunque no podía cantarlo perfectamente, su postura estaba llena de reverencia. En ese momento lo entendí. Maja no era una traidora, era una pionera valiente que había encontrado su identidad entre dos culturas. Después de regresar de Brasil, muchas cosas cambiaron. Primero, empecé a aprender español, porque quería comunicarme con Maja. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Javier. «Estoy aprendiendo español. Si quiero hablar con mi hija, tengo que aprender». Javier estaba a la vez sorprendido y feliz. «Finalmente has abierto tu corazón. Quizás un poco tarde. Nunca es demasiado tarde. Sofía estará muy feliz». En mayo, la final del Campeonato de Voleibol Escolar de México. El Centro de Talentos de la Ciudad de México, por primera vez en 3 años, había llegado a la final. Esta vez, fui a México. Javier me acompañó. El gimnasio en la Ciudad de México estaba abarrotado. Los fanáticos del Centro de Talentos eran muchísimos. «Sofi, Sofi». Cada vez que escuchaba ese grito, la emoción me invadía. El rival era el campeón del año pasado. En potencial eran más débiles, pero el Centro de Talentos de la Ciudad de México tenía unidad. Eran un equipo cohesionado, con Sofía en el centro. Después de perder el primer set, ganaron el segundo y el tercero. En el cuarto set, lideraban por 14-13 cuando Sofía se lesionó un dedo tras un fuerte remate del oponente. Tiempo muerto. Sofía regresó a la banca, con el dedo hinchado. «¿Puedes jugar?», preguntó la entrenadora. «Sí, puedo». Después de que le vendaran el dedo, regresó a la cancha. Sabía que colocarle dolería, pero Sofía no lo demostró.
24 hasta 23. Punto para partido. Sofía fingió una colocación, pero en su lugar saltó y atacó. El bloqueo rival fue completamente engañado. El Centro de Talentos de la Ciudad de México ganó el set y con una victoria de 3-1 se proclamó campeón. El gimnasio se convirtió en un mar de lágrimas. Sofía abrazó a la capitana y lloró durante mucho tiempo. Lo logramos. Gracias, Sofi. Mientras veía a Sofía levantar el trofeo de campeona y gritar de alegría, yo también rompí a llorar. La que estaba allí no era la Maja que yo había criado, sino la Sofía que había crecido por sí misma, con su propia fuerza. Después de la ceremonia de premiación, Sofía corrió hacia mí. «Mamá, ¿viste? Somos campeonas». «Lo vi, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti». De repente, Sofía rompió a llorar. «Ahora me entiendes, ¿verdad?» «Claro que sí. Siento haber tardado tanto». Javier también se acercó y nos abrazó. «Nuestra hija es la mejor». Las otras jugadoras y sus padres se acercaron. «Mamá de Sofi, muchas gracias. Nos convertimos en campeonas gracias a Sofía». Todos nos agradecían sinceramente. Por la noche, nos invitaron a una fiesta para celebrar la victoria. «Mamá de Sofi, ¿puede comer comida mexicana?» «Sí, estoy aprendiendo poco a poco». Cuando respondí por primera vez en español, todos se sorprendieron. «¡Wow! Habla español muy bien». «No, estoy aprendiendo para hablar con Sofía». El ambiente se volvió aún más cálido. La entrenadora dijo: «Sofía es una chica especial. Además de su habilidad, tiene el talento de unir al equipo». Al principio, también me preocupaba cómo se adaptaría. Resultó ser más mexicana que nuestros estudiantes mexicanos. Muy educada, sabe cómo tratar a los mayores y a los menores. Estaba muy orgullosa de que Maja hubiera podido adaptarse a un nuevo entorno y crecer por su propia cuenta. Tarde en la noche, de camino al hotel, Sofía me tomó del brazo. «Mamá, ¿todavía lamentas que no haya ido a la universidad en Polonia?» «No, bueno, sinceramente, un poco, pero que seas feliz es más importante, ahora lo entiendo. Mamá, me esforzaré mucho en la universidad en México, y algún día quiero jugar en la Liga Profesional Mexicana y entrar en la Selección Nacional de México». Me quedé atónita por un momento. «¿Lo dices en serio?» «Sí, representar a México en el escenario internacional es mi sueño». Esa noche hablé con Javier. «Nuestra hija se ha vuelto muy fuerte». «Sí, quizás es mucho más sabia que nosotros. Si no nos hubiéramos opuesto desde el principio, todo habría sido mejor». «No, este proceso era necesario, para ti, para mí y para Sofía». Y era cierto. Este proceso de conflicto y reconciliación había fortalecido a nuestra familia. Al día siguiente, antes de irnos de México, Sofía nos despidió en el aeropuerto. «Mamá, la próxima vez iré a Polonia en las vacaciones de verano». «Claro que sí, tu habitación siempre te estará esperando». «Te amo, mamá, y gracias por darme la libertad». «Yo también te amo, mi amor. Seas Maja o seas Sofía, sigues siendo la hija de la que estoy orgullosa». Desde el avión, miré por la ventana y pensé: mi hija no es una traidora, es mucho más valiente que yo. Una chica con un corazón enorme, capaz de aceptar ambas culturas. Y finalmente entendí que el amor es dejar ir. Es confiar y esperar hasta que tu hija encuentre y siga su propio camino. Esa es toda la historia de Kasia, una madre polaca que al principio consideró a su hija una traidora, pero que finalmente entendió que su hija no traicionó, sino que eligió un camino valiente para encontrar su doble identidad. Ahora, Sofía está en su último año de preparatoria en México, preparándose para la universidad. Muchas universidades le han enviado ofertas y continúa compitiendo con éxito en la Selección Juvenil de México. Quizás en unos años veamos una imagen especial, la imagen de una atleta nacida en Polonia, pero representando a México, luchando por la bandera de franjas verdes, blancas y rojas en el escenario internacional. Quizás esta es una nueva forma de identidad en la era de la globalización, donde no es necesario elegir una, sino que se pueden aceptar múltiples culturas y vivir con ellas. Y eso no es una debilidad, sino una fortaleza. Ahora, Kasia habla mucho mejor español. Cuando hace videollamadas con su hija, ya no dice I love you en inglés, sino en el español que aprendió. Te amo, mi hija.